Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí en esta mañana conocemos la historia de Daniel, de esa porción que leímos ahorita. Pero el verso que más me interesa es de ese capítulo 1 de Daniel, verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hemos leído esto en muchas ocasiones, quizá hemos escuchado predicaciones acerca de este pasaje bíblico. ¿Cuál era el problema que tenía Daniel con la comida del rey? Con la comida, el churrasco y el... ¿Cómo es el bistec a ti te gusta mucho? ¿Cómo es el bistec a ti te gusta mucho? El ribeye, ¿verdad? Y el vino. El problema no era tanto la comida, era que esos alimentos primeramente se le ofrecían a los ídolos, a los dioses, a los demonios, se sacrificaba. Ese alimento se sacrificaba y luego se lo traían para que se lo comiesen. Lo que sucedía aquí para ese tiempo, Nabucodonosor era el rey, el emperador, y invadieron a Israel y lo conquistaron. Pero él pidió que le trajeran 10,000. Esto lo va a encontrar tanto en Reyes como en Crónicas, la historia, porque da unos datos en un lado y unos datos en otro, ¿verdad? Y pidió que le trajeran 10,000 de los jóvenes, como describe ahí la palabra del Señor, los más dotados, los inteligentes, los bien parecidos, que supieran ciencia, gente, lo que diríamos la crema, y que se lo trajeran para enseñarles a ellos luego la cultura de ellos, para que fueran entonces útiles dentro del reino. Así que sería interesante que usted leyera esa porción bíblica, primera de Daniel, capítulo 1, y también capítulo 34 de Crónicas, que ahí tiene mucha información. Ese es lo mejor, los más talentosos, los dotados, los bien parecidos, los más sabios, los saludables, 10,000 de ellos. Entonces lo convirtieron en esclavos, pero no, eran unos esclavos sofisticados. No eran esclavos como los esclavos que habían en Egipto, que hacían barro de ladrillos y los tenían en unas condiciones muy distintas a estos 10,000. Se les daban las cosas que necesitaban, buen alimento, los equipaban con todo, ¿verdad? Pero sin embargo, solamente cuatro de esos, solamente 4 salen aquí a relucir de una manera constante, de esos 10,000. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron los que alcanzaron unas posiciones más altas, y tanto así que estos varones, Nabucodonosor los consultaba. Llegó el momento que los comenzó a consultarlo. No solo Nabucodonosor nada más, luego también el nieto de él y hasta el rey Ciro, 3 reinados. Así que llegaron a ser importantes y unos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Entonces todo esto se inició por una decisión.
todo se inició por una decisión de Daniel, de no contaminarse. No porque la comida fuera a contaminarlo. ¿Verdad que no? Era porque se había ya presentado y como ofrenda a los ídolos. Entonces, el encargado, dice aquí la historia, él le pidió que no le diera de comer la comida del rey, que le diera otro alimento, saladas, cosas que no fueran, y agua, granos. Y él no quería porque, mira, después va a estar flaco y ingenioso, y cuando yo lo presente delante del rey, yo me voy a tener un problema. Él dice, pruébame por 10 días, pruébanos por 10 días. Y a los 10 días se veían mejor que los demás, a los 10 días de comer esos alimentos, fuera no la carne del rey. Así que los dejaron así. Es decir que él decidió consagrar su vida al Señor. Al final fueron llevados, después de 3 años, porque eran 3 años, fueron llevados al rey. Y él los evaluó. Miren lo que dice el verso 19, 20 y 21. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pues ellos por supuesto le cambiaron los nombres. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Todo esto porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Prefirió beber agua y alimentarse de legumbres, etc. Es decir, él prefirió humillarse, buscar la presencia de Dios, dedicar su vida al Señor. Así que esto comenzó la vida de Daniel por una decisión. Por una decisión. Nosotros tomamos una decisión de aceptar al Señor un día, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Pero luego de esa primera decisión de aceptar al Señor, tomamos decisión de consagrarnos al Señor. Hoy estoy hablando del poder de la consagración. El poder de la consagración. Lo que sucede luego que una persona decide consagrar su vida al Señor. Podemos haber aceptado al Señor y no haber tomado la decisión de consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Lo creen? Y él tomó esa decisión. Porque tenía convicciones y a su vez él impactó a otros jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Tú no vas a comer de la comida esa? Por eso. Pues nosotros tampoco. 3 jóvenes más. Y luego toda una nación fue afectada por esa decisión de Daniel. El poder que emana de la consagración de una persona. Leemos aquí en la palabra del Señor también, hablamos de que fueron 3 reinados. El nieto de él, Belsasar, que se encuentra en el capítulo 5, encontramos una historia interesante aquí, en este capítulo 5. Ese Belsasar estaba teniendo una tremenda fiesta porque era un mundano, un hombre que no servía a Dios. Invitó a todos
sus gobernantes a la fiesta. Y ya ustedes conocen, y mientras están en el apogeo de su fiesta, sale una mano misteriosa escribiendo en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Utsparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado y fuiste hallado falso. Tu reino, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Ay, mi hijo bendito, ya es muy tarde. Mandó a vestir de púrpura para que a ver si esto cambia. No, ya era muy tarde, ya Dios lo había pesado. ¿Sabe que Dios nos pesa a nosotros también? Pero qué bueno que cuando pone al otro lado a Jesús. Porque la salvación no tiene que ver con obras. Pero las obras son importantes, como decíamos ahorita. Porque las obras, dice Apocalipsis, que te van a seguir después que tú mueras. Y las obras son las que Dios va a usar para saber qué bendición tú vas a recibir. Así que yo quiero una buena bendición, ¿y tú? Hay que consagrarse al Señor. Nuestras vidas consagradas al Señor trae victoria a su nombre. Y va a haber, voy a algún lugar. David, consagró David su vida al Señor. Cuando David estaba solo, compartía yo esto esta mañana, cuando David estaba solo en el desierto, allá o en los campos de fuera, nadie lo veía cuando él oraba y se presentaba ante Dios. Nadie lo vio cuando él peleó con el león. Y nadie lo vio cuando él peleó con el oso. Detrás del telón, allá en tu hogar, allá cuando tú no estás en el templo, no hay nadie que te está viendo. David allá se consagró a Dios y Dios le dio victoria en lo secreto. Pero luego cuando él se enfrentó a Goliat en público, ahí Dios le dio victoria. Pero si tú no tienes victoria peleando en tu casa, con el oso y con el león, no olvídate de tener victoria en público. Olvídate de quejarte porque las cosas no te salen bien. La palabra es clara. Los que no estamos claros somos nosotros, que no nos queremos someter ni consagrar nuestra vida al Señor. A medida que nosotros lo hacemos, el fuego de Dios va a meterse en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y Dios se va a glorificar como Él sabe. Lo que hace falta es que un joven se levante y diga, sí, si yo soy bien parecido, es porque Dios me quiere usar. Si soy inteligente, es porque Dios me quiere usar. Si tengo ventaja en la vida, es porque Dios me quiere usar. Si tengo talento en la vida, es porque Dios me quiere usar. Como esos 10,000. Si soy inteligente, es porque Dios me quiere usar. Un joven que diga, yo quiero poner a Dios en primer lugar. Yo quiero que Dios sea número uno. No me importa lo que los demás estén bebiendo, lo que los demás estén haciendo. Yo me comprometo con Dios, consagrar mi vida a Dios. Y cuando uno se levanta en el grupo, afectará a los Sadrach, Mesach y Abednego. Lo mismo puede suceder en la familia. ¿Qué lucha tenemos aquí? Samuel, tú que nos estás escuchando y viendo, Samuel, que me ha conversado. Sabe que Samuel lo operaron. Está recuperando de Samuel.
La iglesia te ama, digan un amén. Pues, pastor, es que los padres llegan tarde, no me traen los niños a la escuela bíblica. Los niños. Yo siempre doy la ronda para allá chequear a los niños y eso. Ustedes ven que yo salgo por ahí, atravesando el salón de ahí donde dan las clases para los nuevos. Nosotros tenemos que vigilar algunas cositas que se nos olvidan, que son importantes. Porque si yo como padre sé dar ejemplo en casa y consagro mi vida al Señor, voy a afectar a los de mi casa. Lo voy a afectar positivamente, como pasó en el caso de Daniel con estos jóvenes, estos otros jóvenes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Daniel? ¿De dónde vino ese deseo de Daniel de consagrarse? Porque Sadrach, Mesach y Abednego fueron impactados por la vida de Daniel. Y esa nación fue impactada por la vida de Daniel. Los reyes fueron impactados por la vida de Daniel. Pero, ¿cómo fue impactado cuando Daniel era niño? Cuando era niño, su líder, mientras él crecía, era el rey Josías. El rey Josías. Y en segunda de Reyes, capítulo 22, que yo lo he mencionado, vemos aquí que dice la Escritura que el rey Josías llegó a ser rey cuando tenía 8 años. 8 años tenía. ¿Sabes lo que es un rey de 8 años? Yo vi esta ilustración, me gustó mucho, la quiero usar. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos? 8. Ven acá. Acá. Sube acá arriba. Vete por allí. 8 años. Ayúdame, que tú y yo vamos a predicar aquí hoy. Párate aquí mirando para allá. 8 añitos. Un poquito más, un poquito más. ¿Cuál es tu nombre? Aleph. No, tú eres Josías. Cuando tenía 8 años, dice la Biblia, la Escritura, la palabra del Señor. Quédate ahí, no te muevas. Que llegó a ser rey y que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Y siguió los caminos de David. 8 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 16 años? 16 años, un varón que tenga 16 años o 17. ¿Quién? Ah, papá, deja a alguien ahí, ven acá. Ven, Alex, deja a alguien ahí. ¿Quién puede estar en su lugar? 16 años, 17, muy bien. Más o menos por ahí, 16, 17 años. Cuando él llegó a tener 16, 17 años, dice la Escritura que se consagró, que sintió párate aquí, acá, que sintió un deseo de buscar a Dios a los 16 años. ¿Hay alguien que tenga 20? 24 veces tú tienes. Ahí viene uno de 20. Cuando el rey dice que habían pasado 8 años de su reinado, así que empezó a los 8, más 8 son 16, al lado de acá. A los 26 años, dice la Escritura,
la palabra. Si usted lee ese capítulo, léanlo porque es una asignación. Él mandó, a los 20 años, mandó a limpiar el templo, a sacar los ídolos, todo lo que había allí, y a comenzar a limpiar el país también, a derribar todo aquello que estaba dañando. Joven. Entonces, mientras estaban limpiando el templo, encontraron unos rollos, Osías, y los rollos se los mandó a buscar, y él le pidió que lo leyeran, y escuchó la lectura completa de los primeros cinco libros de la Biblia. Y le impactó de tal manera que mandó a consultar a Dios. Y resulta que fue con una mujer por allá que le trajo un mensaje. Porque cuando él lee ahí que iba a destruir el pueblo, que por idólatra que era el pueblo, iba a arrasar con el pueblo, él se humilló y Dios le mandó a decir: te humillaste. No lo voy a decir durante tu tiempo. No lo voy a destruir, pero lo voy a destruir. Cuando llegó a los 26, ¿cuánto tú tienes? ¿Quién tiene 26 aquí? ¿Algún varón con 26 años? ¿Quién tiene menos de 30? Más de 25. ¿No? Hay un montón de viejos aquí. Él mandó a sacar todo lo que había. Se pueden sentar. Muchas gracias. Todo lo que había de idolatría en el país. Comenzó a hacer una limpieza completa. Y todo aún empezó cuando tenía 8 años. Tenía que haber gente detrás de él, como en el caso de Timoteo, que le inculcó, le enseñó, le modeló. Puede encontrar ese en 2 Crónicas 34, verso 3, yo creo que lo pueden tirar ahí. A los 8 años de reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. 8 años de su reinado, 8 y 8, empezó a los 8 y 8 son 16, ¿verdad? Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, los lugares cuando tenía 20. Imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima. Desplazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Para que usted vea lo que sucede cuando una persona se consagra, cómo las cosas van cambiando y van tomando su curso. En la vida, Dios tiene un plan contigo, pero hasta que tú no te consagres al Señor, olvídate, no va a llegar al cumplimiento. La consagración te toca a ti. A ti es que te toca cuando tú coges el celular y ves algo ahí que te llama la atención a la carne, que tú decides si lo vistes o te consagras o lo ves. ¿Ah? Si en el hogar hay una situación y te dan ganas de salir detrás para adelante, tú decides ahí si te consagras o adoras a Dios o satisfaces los deseos de la carne. Y eso es bien fácil, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no es fácil? Digan ahí. No es fácil. No es fácil. Es difícil. Pero dice la Biblia que todo lo podemos
Así que, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Quiero agradarte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará. Así, eso fue lo que impactó a este hombre. Pero lo más que me llama la atención a mí de la historia de este hombre es del rey Josías. Ya al final, 40 años más o menos, porque empezó a los 8, más o menos, 39, él salió a la parte norte de Jerusalén. Y por allá cuando llegó, encontró un sepulcro, un cementerio, mejor dicho, de reyes idólatras que estaban enterrados allí. Escuche bien, escuche esto, para que usted vea, que estaban enterrados allí. Y él mandó a sacarle los huesos y a tumbarle el sepulcro. Y le mandó a quemar los huesos. Pero entonces preguntó y vio otro altar, otro sepulcro allí. ¿Y de quién es ese? Y le dicen los que estaban allí. Ese es de un profeta. Y hay un verso de un profeta que profetizó lo que usted está haciendo aquí. Primera de Reyes, capítulo, ahí está, 1 y 2. Es decir, lo que usted está haciendo aquí se profetizó hace 344 años atrás. Y ese rey, ese profeta vio a Jeroboam ofreciendo sacrificio a los ídolos y le dijo a Jeroboam: he aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, 344 años antes que naciera Josías, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. A mí eso me voló la cabeza, porque es como en el caso de José. Si José no se consagraba al Señor cuando los hermanos lo fueron a vender, lo vendieron, y está en la casa de Potifar, y está en la cárcel, si él no mantiene una actitud correcta, adecuada, de consagración a Dios, es bien difícil que él hubiera llegado a donde él llegó. Lo mismo me pasa a mí, te va a pasar a ti. Si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Allá cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye. Es la iglesia que el Señor va a levantar, porque Cristo está a punto de levantar la iglesia. Que cuando venga nos encuentre haciendo ¿qué? Así, viviendo así, de esa manera. Que nos cuesta, sí, a mí me cuesta, a ti te tiene que costar, pero a Jesús le costó también. Su vida, su sangre. Así que, de la misma manera que con David,
no hubiera llegado donde llegó, José no hubiera llegado donde llegó. Y no que no tuvieran problemas y dificultades, no es que fuera fácil. A David también, en vez en cuando, como que falló, pero se arrepintió. Lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que arrepentirnos. Así que lo importante aquí es que a los 8 años hizo lo recto. A los 16 tuvo hambre, sintió hambre de Dios, comenzó a buscar. A los 20 inició una limpieza. Que esa limpieza en ese sentido es allá en el mundo, en el pueblo, pero para nosotros es adentro de nosotros, limpieza. Porque ¿dónde es que salen los malos pensamientos? Y toda esa maldad del corazón. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedir al Señor es que limpie nuestro corazón. Y para eso posiblemente requiera lágrimas en el altar, en tu tiempo a solas con el Señor, buscando su rostro y su presencia. Así que en 2 Crónicas 35-25 dice que el impacto de Osías fue tan tremendo que impactó inclusive a Jeremías. Y Lamentaciones, el libro de Lamentaciones se escribe bastante de Jeremías, creo que la mayor parte lamentándose de la muerte de este hombre. Entonces lo último que hizo él fue precisamente eso, ir allá y encontrar esos. Y se cumplió la profecía que hacía 344 años, o más o menos 300 y pico años, vamos a ponerle, que esa profecía se había dado. Hay una palabra sobre tu vida, amado, amada, joven. Aquí me faltan muchos jóvenes porque están en un retiro. Pero aquí hay jóvenes. Dice que el encanto de aquella muchacha eran las rosas. Tenía toda especie de rosas y todos los matices. Su madre, una creyente de convicciones muy profundas, la instaba siempre a que consagrara su vida al Señor. La muchacha no resistía al llamado de la madre, pero le decía, ya habrá tiempo, mami, ya habrá tiempo para hacerlo. Yo quiero gozar la vida. La buena mujer oraba y le pedía al Señor que le diese una oportunidad en la que pudiese tocar el corazón de su hija de tal manera que le cambiara su modo de pensar. La oportunidad se le presentó. La muchacha enfermó y fue llevada al hospital. Cuando apenas empezaba a convalecer, la madre buscó un hermoso ramo de las más fragantes rosas y se la llevó. Se entusiasmó con sus rosas tomándolas y las exhaló la fragancia. Entonces le dijo a la madre, estas rosas son para ti. Algún día las tendrás, pero no ahora. Y las voy a guardar y te las daré luego. Ella repuso, la joven. ¿Para qué? Las voy a querer entonces cuando ya se hayan marchitado. Hija mía, le dijo con ternura la madre. Eso es exactamente lo que tú estás haciendo con tu vida. La vas a dar al Señor algún día. ¿Cuándo vas a hacer ese día? Cuando tu vida se haya marchitado como esas rosas. Es ahora, hija mía, cuando tienes que hacer tu entrega y consagrar tu vida al Señor. Yo no sé si aquí hay gente en esta mañana, ya tarde, que necesite consagrar su vida al Señor. Que sabe que no está donde debe de estar en su caminar con Dios. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.